Yo soy Mario Fausto Gómez Lamont, soy psicólogo, tengo formación en terapia familiar, tiene ya 5 años que me dedico a esto y bueno, tiene realmente como un año que me empiezo a hacer, no, de hecho como 1 o 2 años que me empiezo a acercar a estudios de género y a hacer trabajo pues de diversidad sexual, ¿no? Actualmente trabajo en una asociación, se llama AMAPSI. Estamos trayendo, de hecho, un proyecto bastante interesante de acercar precisamente la diversidad sexual, gente que se dedica tanto a diversidad sexual, arte, cultura, cuestiones políticas, a un trabajo, pues ahora sí, de análisis cinematográfico. Entonces ahí tenemos está la invitación abierta, ¿no? Y bueno, me dedico a consulta privada, a ver familias, parejas, ¿no? Apenas trato de integrar a parejas del mismo sexo, pero bueno, no se ha dado, no hay mucha como difusión todavía de un trabajo terapéutico de esa naturaleza. ¿Es que las marchas gay han perdido su propósito y respeto? Ok, con respecto a lo de las marchas, he tenido oportunidad de ir como realmente a pocas. Tengo una historia bastante curiosa con respecto a esta movilización dentro del activismo, ¿no? Que ahorita quisiera debatirlo más. En este mes, que de hecho el mes pasado fue el mes así a nivel internacional, el mes del orgullo del LGTB, el problema ha sido de que principalmente cuando se hacen estas dos marchas, una me parece que fue el 2 y el otro el 30, hubo un convenio entre las personas que estaban precisamente desarrollándolas, que el primero era de la iniciativa privada de los antros, entonces sale toda esta parafernalia, este folclore, ¿no? de la diversidad, y que para mí, bueno, que la primera impresión que me dio, dije, bueno, es que pareciera como una sex shop, ¿no? Que invierte roles, ¿no? De la noche a la mañana, de zona rosa a la calle. Entonces, yo esperaba ver como ese activismo, ¿no? Esa parte de las organizaciones. Ese día, el 2, pude ver precisamente que habían dos o tres organizaciones de estas familias de cristianos que aceptan la parte de la diversidad sexual. Entonces ahí dije, bueno, qué padre. Ya cuando veo, o me entero de esta organización que tuvieron, bueno, digo, está bien, ¿no? El día 30, pues que me toca marchar y que fue cuando me viste, me pareció que traía precisamente esta movilización, esta información, esta apertura, esta visibilización para legitimar precisamente estas pues, prácticas, estas preferencias, ¿no? Y que no es ningún problema. La crítica que yo le haría, o que yo le hice en su momento, porque este chico que está en Anodis, o no me acuerdo cómo se llama esta revista, publicaba sobre la marcha del 2 de junio y había puesto, bueno, puso maravillas, cuando no fue realmente así, porque me parece, quien organiza invita a la Supermana a que esté ahí como ejemplo de diversidad sexual, y me entero que precisamente hubo agravios en términos de que estaba insultando a los transeúntes, les gritó bugas, ¿no? Que para mí es un término un tanto ofensivo, pero bueno, les gritaba bugas, ignorantes y demás cosas, ¿no? Entonces, incluso a los que se estaban manifestando, los profesores de Oaxaca, que estaban en la explanada del Zócalo, tuvo una intervención que me pareció muy poco prudente, que empezó a mencionar que huevones, que por qué no se pueden a trabajar. Entonces fue algo ofensivo para ellos. Incluso en el Universal publicaron este desagrado por parte de los manifestantes, ¿no? Que decían, bueno, es que nos manifestamos nosotros porque quieren hacer una evaluación equitativa según de los profesores en Oaxaca, cuando no tenemos las condiciones. Entonces no se puede evaluar a gente del Distrito Federal con estas categorías con la gente de Oaxaca. Entonces ellos manifestaban esa parte,
y que la supermana viene saliendo y gritando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay cosas que sí son muy buenas, me parecen excelentes, pero hay otras de cómo eligen a estos personajes que nos representen, porque a mí la supermana no me representa, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte sí yo estaría muy en contra. ¿Cómo podemos prevenir el bullying en las escuelas? La parte de bullying es un término que se ha estado usando muchísimo. Actualmente es como a veces muy difícil tomarlo en serio. Hay demasiada como burla, hay mucha mofa, ¿no? La parte de prevención en primera sería hay algo que le llamamos como intervención psicoeducativa, que es enseñar a las demás personas que el ser homosexual o tener cierta preferencia sexual de tal naturaleza no es una enfermedad, es eliminar precisamente todo tipo de burla, de mofa, pero principalmente por parte de los padres, ¿no? Porque salió hace poco en ESPN, en un partido de fútbol, dos jugadores se besan, creo que son argentinos, venezolanos, no sé muy bien, y resulta que los comentaristas mencionan, ay, bueno, está bien que tengan la preferencia sexual, pero ¿por qué lo hacen en público? ¿No? Porque es una falta de respeto. Entonces, empezando por ahí, ¿no? El fútbol que aquí que es como casi símbolo nacional, ¿no? Entonces, es informar precisamente a los padres, en primera, que eso no es una enfermedad, y también precisamente a poner ciertas sanciones, porque uno puede decir o aconsejar en buena voluntad, pero no hay sanción. Ajá, no hay una sanción. Ahorita lo único que conocemos es lo que hace Derechos Humanos, y Derechos Humanos lo que hace es dar como un informe, un reporte a la escuela de que no hagan eso. Ajá, pero se queda hasta ahí. Entonces sí debe de haber una ley que proteja a las personas de nuestra condición, en la cual eso no es una enfermedad, no es una cuestión de burla. A mí me han llegado a decir mucho mi familia, oye, es que si haces tal cosa, es que pareces muy gay. Dices, bueno, eso no es ningún problema. Sí. Ajá, eso es más bien una condición, una preferencia o una socialización, porque la cuestión de gay es una cuestión como aprendida, ¿no? La parte de prevención principalmente sería en eso, en educar que eso no es una enfermedad, que es una preferencia sexual que se da tanto en seres humanos como en otras especies animales. Ajá. Y que no debe de haber esa homofobia, y que si existe esa homofobia ha de ser sancionada. Ajá. Entonces, bueno, sería principalmente eso. Futuras generaciones tengan menor o mayor problema para aceptar su sexualidad. Estamos en un estado transitorio, tendría que preguntarte más bien como la gente que te escribe, como en cuántas generaciones, porque sí. La parte de transitor incluso de género, si bien el movimiento nace del movimiento feminista, donde se le suman estas voces disidentes que luchan para ser visibilizadas y toda esta situación, ¿no? En la que Marta Lamas ha sido una gran activista y un gran partícipe en eso. Sí tendremos que ver como cuántas generaciones. Ahorita sí hay mucha más apertura, al menos aquí en el distrito, porque habría que ver qué pasó allá en Veracruz, qué ha pasado allá en Coahuila, si existe una marcha o un colectivo más grande. Entonces sí tendremos que ver tanto la zona, tendremos que pensar, porque aquí tener un pensamiento de izquierda, que de ahí que sacaran a patadas al PAN, ¿no? Que no haya ganado ya ningún distrito, entonces sí te dice bastante. Entonces tendríamos que pensar precisamente la oportunidad incluso del pensamiento progresista, ¿no? De la aceptación a nivel político, y además de la oportunidad que tiene la gente de armar un colectivo o un contingente, ¿no? Porque creo que vi apenas que en San Luis Potosí se había organizado la primera marcha del orgullo. Entonces ahí te está diciendo, bueno, es bastante, pero es muy diferente, ¿no? Acá ya vamos para la 30 y tantas, 35, 36, y allá van para la primera. Entonces sí, tendremos que como localizar, bien focalizar como que en qué punto. Acá faltaría, y que fue algo que Mancera estuvo diciendo bastante, ¿no? Que sí se reunió con la gente del colectivo, y sí propuso mayores unidades de atención contra el VIH-Sida. También estas propuestas
para trabajar precisamente la aceptación e incluso la protección, que eso es lo que falta, leyes que protejan, ¿no? Ya el de derechos humanos queda para la denuncia, pero no hay leyes precisamente para que protejan, como por ejemplo la norma oficial 046 de una vida libre de violencia contra las mujeres, pues ahí ya te está marcando una sanción, ya hay una cuestión que castiga. Aquí falta que haya una norma especial para gente que nos encontramos en esta situación que proteja. Ajá, entonces falta eso. Eso sería lo que faltaría para decir, bueno, que ya hay mayor apertura, ya hay como mayor aceptación, pero de dientes para afuera. Ajá, entonces por eso se necesita más para eliminar la homofobia. Se necesitan pues estas leyes tanto que protejan como que sancionen. Ya hay aparentemente protección entre comillas. Ahora falta la sanción.